Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, hoy sábado 4 de septiembre del año 2021, en la misa se proclamó como primera lectura un extracto de, de una carta de Pablo a los colosenses, en su capítulo primero, verso 21 al 23. Es corto, vamos a leerlo y después a decir algo que nos pueda servir para nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual. Ustedes mismos en otro tiempo estaban alejados y con sus obras malas actuaron como rebeldes. Ahora, con su muerte, Cristo los reconcilió en su mismo ser humano, de modo que ahora son santos, sin culpa ni mancha ante Él. Pero es necesario que perseveren en la fe, muéstrense firmes, cimentados en ella. No se desvíen de su esperanza, tengan siempre presente el Evangelio que han oído, que ha sido predicado a toda criatura en este mundo y del que yo, Pablo, he sido constituido ministro. Palabra de Dios. Bueno, yo creo que esto nos retrata perfectamente a todos nosotros. Usted tiene una vida espiritual, usted quiere ser santo. Si usted no quiere ser santo, entonces yo creo que se equivocó de lugar. Si usted quiere ser bueno, váyase para donde los Boy Scouts, ¿no? Váyase para un grupo que trabaje por la ecología, si quiere ser bueno. Pero en la iglesia nosotros estamos para ser santos, no buenos, santos. Y ahí es donde está una gran dificultad y una gran problemática para la persona que está en la iglesia católica, que miran la santidad como un imposible, miran la santidad como algo que es dado para seres de otro mundo. Y yo creo que pensar de esa manera es equivocado, porque si tenemos santos en la iglesia católica, pues esos santos se hicieron santos porque eran así como nosotros, de carne y hueso, con toda suerte de pasiones, de angustias, de egoísmos, de luces y de sombras. Pero cuando encontraron a Cristo, es decir, lo que nos recuerda Pablo aquí en esta carta a los colosenses, pues empezaron a despertar. Si usted lee juiciosamente la vida de los santos, va observando que estos santos, por lo general, sin rechazar concretamente a Cristo Jesús o rechazar su evangelio, lo desconocían. Lo desconocían. Como cualquiera de nosotros, que vemos sí que existe Cristo Jesús, los santos, la Virgen María, la iglesia, que vamos allí, que hacemos oración, sí, pero ¿qué? ¿Eso nos hace santos? No. Vamos entonces a recordar esto que acabamos de leer y a explicarlo. Ya lo leí, ahora lo voy a explicar lentamente. A ver, ustedes mismos en otro tiempo estaban alejados y con sus obras malas actuaron como rebeldes. A ver si no. Tal vez usted no era asesino, no, y nunca llegó a ser narcotraficante y homicida. Pero acuérdese cómo pudo haber vivido cuando tenía 20 años. Uno muchas veces trata de justificar y no, pero yo no era tan malo, yo era como buen tipo, no, era una buena muchacha, yo creo que no tenía ningún desmán. No, pero si usted se adentra, empieza a descubrir muchas cosas. Y que usted haga ese análisis, esa interiorización, usted ahí solita. Mientras yo voy hablando, usted va recordando. A ver, ¿cómo era yo en la escuela, en el colegio? ¿Qué hacía? ¿Qué no hacía? ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué no lo hacía? ¿Qué miedos tenía? ¿Qué inseguridades? ¿Cómo era la relación con mi papá y mi mamá? ¿Qué llegué a pensar de ellos? Y usted descubriendo muchas cosas.
Entonces ustedes mismos en otro tiempo estaban lejos y con sus obras malas actuaron como rebeldes. ¿Cuántas veces nos rebelamos contra Dios? Yo no quiero ir a misa, ay qué pereza, yo que voy a rezar. ¿Cuántas veces hicimos mofa de Cristo Jesús o nos burlamos de alguien piadoso? ¿Ah? Bien, ahora, con su muerte, ¿cuál muerte? La muerte de Cristo Jesús. Cristo los reconcilió en su mismo ser humano, de modo que ahora son santos, sin culpa ni mancha ante Él. Es decir, el Señor a través de su muerte nos purificó. Cojo toda su basura, eso que usted hizo cuando estaba en el colegio, en la escuela, en su primera adolescencia, en esos 13, 14 años, en su juventud, ahora usted tendrá unos 60 o tendrá unos 40, eso que hizo, yo lo quité, lo borré, lo purifiqué. Lo purifiqué. ¿Ahora qué? Pero es necesario que perseveren en la fe. La pregunta es, ¿y por qué es necesario? Si ya nos purificó, si ya nos limpió, si ya nos hizo santos, ahora con su muerte, la muerte de Cristo, Cristo los reconcilió en su mismo ser humano con nosotros, nos hizo entender que somos pecadores, que fallamos, pero que Él nos limpia, nos ayuda, nos fortalece, nos anima, nos quitó toda esa lacra y nos invita a caminar con Él. De modo que ahora son santos sin culpa ni mancha ante Él. Y no tuvimos que hacer absolutamente nada por lograr esa limpieza. Nada. Ni mucho rezo, ni mucha obra de misericordia, no, nada. Él simplemente, Él mismo se entregó en la cruz. Por el perdón de nuestros pecados recogió toda nuestra miseria y nos dejó limpiecitos. Aquí esta traducción dice, nos hizo santos, sin mancha ante Él. Pero es necesario que perseveren en la fe. ¿Y por qué? Porque es necesario perseverar en la fe. Es algo necesario. No dice aquí, pero ustedes pueden hacer esta cosa, pero creo que es posible que tal cosa. No, es necesario, es una necesidad. ¿Y por qué es una necesidad? Porque si nosotros no perseveramos en la fe, entonces, ¿qué puede pasar? Nos vamos alejando y nos vamos contaminando y podemos perder esa purificación, esa salvación, ese querer del Señor para que nosotros seamos santos. Pero es necesario que perseveren en la fe, muéstrense firmes, cimentados en ella. No se desvíen de su esperanza. ¿Y por qué hay que hacer todo eso? Si ya nos purificó, ya nos salvó, ya somos santos. ¿Por qué? Porque este pensamiento es católico cristiano, no protestante. Por eso es importante perseverar en la fe. Por eso es importante mantenerse firmes, cimentados en ella, en esa fe. ¿Ve que es muy distinto? Es que el Señor nos justifica. Los mandamientos pues no son absolutos porque Jesucristo nos justifica. Y como justifica, pues entonces hermano, tranquilo, porque al fin y al cabo, ¿qué? No. Aquí dicen otra cosa. Pero es necesario que perseveren en la fe. ¿Por qué es necesario? Pregúntese, ¿por qué es necesario? Muéstrense firmes, cimentados en ella. ¿Y por qué hay que mantenerse firmes, cimentados en esa fe? ¿Por qué? Pregúntese eso. No se desvíen de su esperanza, que es Cristo Jesús, la salvación. ¿Por qué no nos debemos desviar de esa esperanza? ¿Por qué? Tengan siempre presente el Evangelio que han oído. ¿Y por qué tener presente el Evangelio que han oído? ¿Por qué nos invitan a todo eso? Son un montón de exigencias. No, pero es que el Señor no exige nada, el Señor es maravilloso, Él murió por ti en la cruz, hermano, tranquilo, siga, tranquilo, no me preocupe. No, hermano, ese pensamiento es pensamiento protestante, eso no es católico, el Evangelio es de exigencias, y si usted no ve aquí exigencias, es necesario que perseveren en la fe, una, hay que mostrarse firmes, dos, cimentados en la esperanza, que es Cristo, tres, tengan presente el Evangelio, cuatro, ¿no? Cuatro exigencias. Entonces, leer esto así, por eso yo siempre leo y explico. Leo y explico. Pregúntese entonces usted, ¿por qué hay que cumplir esto que está allí? Hermano, porque uno es tan débil.
tan sumamente débil y lleno de inconsistencia que en cualquier momento le da la espalda a Cristo Jesús y vuelve a su cochinada. Y uno por eso puede perder la salvación. Por eso en otro texto, Pablo nos enseña que él trabajaba por su salvación con temor y temblor. ¿Y por qué? Porque él hacía esto, ¿no? Se perseveraba en la fe porque consideraba eso necesario, ¿no? Se mostraba firme y cimentado en Cristo Jesús, ¿no? No se desviaba de la esperanza y siempre tenía presente el Evangelio. Y este texto termina de esta manera. Pablo ha sido constituido ministro, por eso les he predicado esto, dice Pablo, porque Pablo ha sido constituido ministro, porque yo, Pablo, me he constituido ministro de esto y por eso les llevo esta noticia, les llevo esta palabra para que no se equivoquen. Y por eso Pablo decía, yo trabajo por mi salvación con temor y temor. Él no dice, yo ya soy salvo, qué maravilla, ahora sí a disfrutar de la vida. No. Lo mismo nosotros. Si hay unas exigencias, hay mucho que trabajar aquí en la tierra, porque si uno descuida estos puntos que acabamos de ver, nos podemos confundir y enredar. Y en eso están muchos en la Iglesia Católica, porque están recibiendo otro evangelio, otra palabra, que no es la que nos enseña la Iglesia, la que nos enseña la palabra, la Biblia. Les voy a dar mi bendición, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca por siempre. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.